Bien, ahora creo que estamos grabando. Como les decía, vamos a ver en esta explicación, vamos a hablar sobre el concepto de función, y para entender el concepto de función hay que diferenciar entre dos conceptos matemáticos asociados a las funciones. Uno es el valor de la función y el otro es la tendencia. ¿Se ven estos títulos, no? Sí, profe. Sí, se ve bien, profe. Bueno, está bien. Entonces, vamos a hacer aquí una línea en la mitad, y del lado izquierdo vamos a explicar lo que es el valor de una función, y del lado derecho lo que es la tendencia. ¿Sí? Aquí tenemos entonces un valor de una función. Para entender lo que es el valor, vamos a usar un ejemplo de función, alguna función fácil, que siempre hace falta la gráfica, entonces vamos a usar el GeoGebra para eso. ¿Dónde está el GeoGebra? Acá. Bueno, supongan ustedes una función, a ver, ¿dónde está acá? Y igual, una parábola vamos a poner, x al cuadrado más 2x menos 3. ¿Bien? Bueno, ahí más o menos tenemos, vamos a llevarnos a esa gráfica. Y la vamos a llevar al pizarrón. ¿La ven ahí la gráfica? Sí, se ve. Bien, esa es la función. Ahora le ponemos el título. ¿Sí? Podríamos graficar a mano, pero la verdad que nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, tenemos, esta función es f de x igual x cuadrado más 2x menos 3. ¿Bien? Una función cuadrática cualquiera. Vamos a agrandarlo, creo que un poquito más aquí. Bueno, cuando nosotros nos referimos al valor que toma una función, siempre estamos hablando de un valor definido para x, o sea, de un punto. Supongan ustedes, vamos a darle acá, para este valor de x, ¿sí? Para el menos 2. Entonces, cuando hablamos de valor de función, nos concentramos en un valor específico de la x, y el valor que toma la función es el valor que toma la coordenada en y, cuando la x toma un valor específico. O sea, en este caso, si el valor es menos 2, ¿alcanzan a ver ahí la gráfica que estoy haciendo rayitas o no? Sí. Sí, bueno. Sí, profe. Bien. Si la variable x toma el valor menos 2, la variable y toma el valor menos 3. ¿Bien? Eso se llama valor. La simbología es esta. Se pone así. F de menos 2 es igual a menos 3. ¿Bien? F de menos 2 es, esto se lee así, el valor que toma la función cuando la x vale menos 2 es igual a menos 3. ¿Bien? Es un concepto muy simple. En la gráfica se ve claramente que cuando yo quiero sacar el valor de una función para un valor determinado de x, tengo que ir hasta la curva y fijarme en ese punto exactamente cuál es la coordenada en y. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo dijera, ¿cuál sería, mirando la gráfica nada más, el valor de f de menos 1? ¿Cuál sería en esa gráfica? Menos 4. Menos 4, ¿está bien? Así se sacan los valores, por lo menos mirando la gráfica. Pero si no tuviera la gráfica, y nosotros quisiéramos sacar el valor de una función, sin la gráfica, si yo quisiera sacar el f en menos 1, ¿cómo se calcula el valor de una función si no tengo el gráfico para mirar? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar el valor de la x por el número menos 1. Claro, tengo que reemplazar este valor de x en la ecuación de la función. ¿Sí? O sea, tendría que hacer menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, menos 3. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nos va a quedar que f en menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado es 1, 2 por menos 1 es menos 2, menos 3, y esto da
que f en menos 1 es igual a menos 4. ¿Bien? Ahí casi que no llego. A ver. Es igual a menos 4. ¿Bien? Bueno, esa es la forma en la cual se trabaja cuando nosotros hablamos de valores de funciones, ¿sí? Como idea que tiene que quedar aquí, cuando hablamos del valor que toma una función, siempre nosotros nos concentramos o nos centramos en un valor específico de la x. ¿Sí? Entonces, la simbología es esta, ese valor específico de la x va aquí. ¿Bien? Cuando decimos f de x, estamos hablando de para cualquier valor de x. Y cuando a la x le damos un valor, en particular estamos hablando del valor que toma la función para un caso particular. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la tendencia. Este es un concepto un poco más complejo. Tendencia. ¿Por qué es más complejo? Y porque la tendencia es un concepto dinámico. Eso quiere decir que implica movimiento. Entonces, para entender la tendencia, yo por lo menos intento explicarlo de esta manera para que se entienda y que no se confunda, porque muchas veces se confunde el valor con la tendencia. Y el hecho de confundir el valor con la tendencia, que a veces son muy parecidos, genera dificultades al comprender el concepto de límite, que es hacia donde nosotros nos acercamos hoy. Entonces, supongan ustedes x y, vamos a suponer una curva cualquiera de una función, igual a f de x, ¿sí? Y para entender el concepto de tendencia, entonces, yo les propongo este recurso, espero que se entienda. Acá vamos a imaginarnos un punto que se mueve sobre el eje X. Ese puntito, ustedes tienen que imaginar que ese punto se mueve sobre el eje X. Yo lo voy a poner aquí. Punto móvil sobre el eje X. Sí. Bien. Vamos a suponer que ese punto está vinculado, de alguna manera, ¿sí? Está vinculado a un punto que se mueve sobre la curva y que yo lo voy a pintar de color rojo. ¿Bien? Ese puntito de ahí. Está vinculado de tal manera de que si ustedes mueven este punto, ¿sí? Este punto hacia la izquierda, hacia la derecha, este punto se mueve sobre la curva. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Sí? Bien. Entonces, acá tenemos punto móvil sobre la curva. Y que a su vez ese punto móvil sobre la curva está vinculado a otro punto que se mueve sobre el eje Y. De esta manera, y ese lo vamos a pintar de verde. Allá afuera no sé cómo decirle para que se pueda, porque lo olvidan. Dale por favor el micrófono. Bien. Ese punto, este que yo acabo de dibujar, es un punto que solamente está vinculado a este punto de la curva. Quiere decir que están todos vinculados, pero el que da origen al movimiento, recuerden que estamos viendo, intentando entender lo que es la tendencia, que es el concepto previo al concepto de límite. Bien. Y ustedes tienen que imaginarse que cuando originan un movimiento acá, el movimiento del punto azul, que se mueve sobre el eje X, solo es permitido de izquierda a derecha, ¿bien? Pero produce un movimiento del punto rojo sobre la curva, y este a su vez produce un movimiento vertical en el eje Y del puntito verde. Este punto verde solo se mueve en el eje Y. Punto móvil sobre el eje Y. Ale, el que tiene el nombre, Ale, si no apaga el micrófono lo voy a tener que expulsar de la reunión. Yo aviso, ¿sí? El que avisa no traiciona. Bien. Entonces, ¿cómo deberían imaginarse esto? ¿Sí? Ustedes deberían imaginarse que si yo muevo este punto azul hacia la izquierda, el punto verde ¿hacia dónde se mueve? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. ¿Está bien? Así como está esto, hacia abajo, ¿sí?
Para verlo un poco mejor, el GeoGebra es bueno para esto, porque nos permite hacer estas cosas. Fíjense que yo hice acá uno. ¿Ven? Esto que les digo es lo que tengo hecho acá. Yo tengo acá, ¿ven ahí el puntito azul? O sea, voy a mover el punto azul, ¿sí? El punto azul sobre el eje X. Entonces yo muevo el punto azul, ¿bien? Así. Y el punto azul produce el movimiento del punto rojo sobre la curva, ¿sí? Lo muevo, el punto rojo se mueve en consecuencia, y el punto rojo a su vez, que está vinculado a un punto verde, que está sobre el eje Y, produce que se mueva el eje Y. Entonces, en definitiva, cada vez que yo muevo el punto del eje X, se mueve el punto sobre el eje Y. ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, se entiende, profe. Bueno, entonces en Se función de esto, nosotros podemos hacer, voy a copiar esta imagen y la voy a poner en el pizarrón. A ver, si sale bien esto. Bien, vamos a ir a otra página. Seguimos en tendencia, ¿sí? Entonces, aquí nos va a permitir entender qué es la tendencia. La tendencia es un acercamiento, ¿sí? Significa acercarse a un lugar. ¿Bien? Y en principio la notación que vamos a utilizar es esta. Si X tiende o se acerca, vamos a acercarlo al -4 por la izquierda. Bien, vamos a poner aquí, esto significa entonces, y se acerca. Bien, ahí. Ahora vamos a completar eso. Por otro lado vamos a poner, si X se acerca o tiende al -4 por la derecha, este signo menos es del número, ¿sí? Esto es un -4. Ese signo menos que está aquí como si fuera un supraíndice, significa por izquierda, este significa por derecha. Porque cuando nosotros nos acercamos o por la izquierda o por la derecha, ¿está bien? Entonces, aquí voy a poner, si X se acerca al -4 por la derecha, entonces la Y se acerca a. ¿Y cómo hay que imaginarse esto? Ustedes tienen que imaginarse que yo vengo con el punto, vamos a completar este de acá, ¿sí? Vengo con el -4, me acerco por la izquierda, y ustedes tienen que imaginarse a qué número se va acercando el punto verde, porque la tendencia de la Y es el punto verde, así como la tendencia de la X es el punto azul, ¿sí? Pero la tendencia de la Y es una consecuencia de la tendencia de la X. Yo me acerco con la X al -4 por la izquierda, la Y se acerca ¿a qué número? Al Al 2. Al 2. Menos 2. Al 2, ¿sí? Y si me acerco al -4, pero por la derecha, o sea, yo ahora tengo este punto, pero lo pongo de este lado, y me acerco así, ¿sí? Me estoy acercando por la derecha. Entonces, ¿a qué valor se va a acercar el punto verde? Hay que intentar imaginárselo de esta manera, porque no podemos estar todo el tiempo con los puntos rojos y los puntos verdes, pero sí podemos, hoy podemos, porque tenemos el GeoGebra, podemos correr este puntito, ¿sí? Y acercarnos. Fíjense que si yo me acerco al -4 por la izquierda, el punto verde se acerca al 2. Y si vengo por la derecha, ahora vengo por la derecha, me vengo acercando por la derecha al -4, acercarse quiere decir ponerse lo más cerca posible sin tocar el -4, sin tocar el -4. Eso es la diferencia entre tendencia y valor. Si yo tiendo a -4, no me puedo poner encima. ¿Se entiende eso? Me tengo que acercar. Solamente acercar, infinitamente, pero me tengo que acercar. Bueno, si tiendo al -4 por la derecha, el valor de I, ¿a qué valor va a tender también? 2 igual. Al 2, ¿sí? Entonces, en este caso, también tiende a 2. Y si yo les dijera que completen esto, f de -4 en la gráfica, f de -4 en la gráfica es ponerse directamente en -4, sobre -4, no acercarse, ponerse sobre -4 y fijarse cuál es el valor de la y. ¿Cuál es el valor de la y? 2. 2. Bueno, en este ejemplo que acabamos de ver,
nosotros vemos que el valor de la función coincide con la tendencia, porque da lo mismo ponerse en menos 4, ¿sí? Da lo mismo ponerse en menos 4 que acercarse a menos 4, porque los resultados me dan exactamente iguales. Pero eso no debe confundirse con que el valor y la tendencia es lo mismo, porque hay determinados tipos de funciones donde esto no es así. Y vamos a ver este ejemplo. Lo voy a poner acá, un ejemplo donde no coinciden, ¿sí? Voy a achicar un poco este gráfico. Ahí. Ya que está, voy a correr esto también. Ahí. Y vamos a poner otro ejemplo de tendencia. Un ejemplo donde no coinciden los valores de la función con los valores de la tendencia. Y para eso no hay nada mejor que las funciones definidas por tramos. Supongan ustedes esta función. F de x igual. A ver, yo tengo una graficada acá, porque un ratito antes de que ustedes aparecieran yo me puse a hacer unas gráficas para ahorrar un poco de tiempo. X más 1 y menos x más 4. 1, bien. Entonces, es x más 1. Okay. Bueno, x más 1 si x es menor que 1 positivo, acá, menor que 1, ¿sí? Y menos x más 4 si x es mayor que 1. ¿Bien? Esa función. ¿Cómo se grafica esto? Ustedes saben que esta es una función definida por tramos en la cual el dominio de la función... ¿Cuál es el dominio de esta función? Ya que estamos... ¿Cuál es el dominio? Vamos a anotarlo acá abajo. De paso repasamos algunos conceptos. Todos los reales menos el 1. Todos los reales menos el 1. ¿Sí? Bien. ¿Ustedes saben graficar este tipo de funciones en GeoGebra? ¿Ya lo vieron? ¿Lo vieron ya? ¿Lo saben hacer o no? No, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, igual, yo ya la tengo graficada, pero después si quieren, en la parte donde ustedes preguntan y hacen consulta, les puedo explicar cómo hacer. ¿Bien? Entonces yo quiero graficar esta función para ver cómo es. La podría graficar a mano, digo, pero se me va a ir 10 minutos en hacer esa gráfica. Entonces la tengo graficada. Está acá. ¿Bien? Es más, ya puse incluso los puntos azules con los verdes, con los rojos. Tengo todo preparado ahí para esta función. Esta es la gráfica que me da el GeoGebra. ¿Sí? Fíjense que yo aquí tengo de 1 hacia la izquierda, va esta curva. ¿Ven ahí que se mueve la flechita o no? ¿Se ve? No, profe, no se ve. Ah, ¿no se ve? Ah, pero bueno, dígame entonces, porque ya lo solucionamos inmediatamente. ¿Ahora sí? ¿Se ve ahí? Sí, profe. ¿Listo? Bien, bueno. Entonces, esta función que es definida por tramos, repito, la función es esta de acá, ¿sí? Esta función. X más 1 para x menores que 1, o sea, a la izquierda de 1, menos x más 4 para x mayores que 1. Está aquí, ¿bien? Entonces, de 1 para la izquierda corre la curva, la gráfica de x más 1, y de 1 para la derecha corre la curva de menos x más 4. ¿Bien? Esa es la función. Esta es la gráfica que me da GeoGebra, y esa es la que yo voy a usar, ¿bien? Entonces, voy a copiar esto, y lo voy a llevar al pizarrón. A ver si no se me... Ahí está. Más o menos eso.
Bien. Vamos a checar un poquito. Bueno, esa es la gráfica. Entonces, una vez que ustedes, acá tienen que tener cuidado, ¿saben? Porque GeoGebra o cualquier otro software que ustedes utilicen para graficar sus funciones es una herramienta extraordinaria porque me permite resolver este tipo de cosas. Por ejemplo, encontrarme con funciones definidas por tramos, las puedo graficar rápidamente, puedo hacer estas animaciones para entender el tema del límite. Hay varias cosas que se pueden hacer. Pero, como todo no es perfecto, no reemplaza. El que ustedes sean buenos y rápidos usando GeoGebra no quiere decir que sepan los conceptos del cálculo, que es lo que estamos viendo nosotros. Porque esta gráfica, así como esta, tiene un error que es imperceptible, porque GeoGebra no tiene la capacidad de darme el detalle que yo necesito para graficar correctamente esta función. ¿Cuál es el problema con esta función y que no está representado aquí? Que no debería incluir el 1. Debería No tener debe un incluir el 1. ¿Y circulito. cómo se dibuja esa? O sea, que no incluye el 1 porque el 1 está fuera del dominio. Entonces, ¿cómo represento yo la ausencia de un punto acá? ¿Qué recurso gráfico utilizo? Hay que hacerle un círculo. Hay que hacer un Vacío. círculo. Entonces, yo tengo que hacer un círculo acá, porque ahí no lo estoy tomando, y un círculo acá porque tampoco lo estoy tomando acá. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, ahí está bien el gráfico, ahora está bien. Pero esto tienen que tenerlo en cuenta ustedes porque no es lo mismo graficar, o sea, un gráfico en GeoGebra a veces sale bien y a veces sale incompleto, y sobre todo en temas límites, generalmente salen incompletos, porque los ejercicios de límites suelen tener este tipo de detalles, donde queda un punto afuera. Eso no se ve acá, entonces hay que completar el gráfico. Ahora está completo el gráfico. Entonces vamos a ver las tendencias, ¿sí? Lo voy a poner por acá. Vamos a hacer una rayita aquí. Bien. Para que no se me mezcle con ese, ¿sí? Bien, vamos a ver las tendencias. Entonces, sigo para acá arriba. Entonces aquí voy a poner esto. Si X tiende a 1 por izquierda, ¿sí? Si X tiende a 1 por izquierda, ¿hacia dónde se acerca la Y? ¿Hacia dónde tiende la Y? Hacia 2. Hacia 2, ¿está bien? Acá hay que imaginarse que este punto se acerca al 1 por la izquierda y este puntito verde se acerca al 2, ¿bien? Entonces la tendencia de la Y es el 2. Y si X tiende a 1 por derecha, ¿hacia dónde? Entonces, ¿hacia dónde tiende la Y? Si yo me imagino que este punto se acerca al 1 por derecha, el punto verde ¿hacia dónde se acerca? Hacia 3. Bien, se acerca al 3, ¿está bien? Entonces aquí yo veo que tengo diferentes tendencias por izquierda y por derecha, y si quisiera calcular f de 1, ¿cuánto vale f de 1? No se puede. No se puede, no existe. ¿Está bien? No existe porque está fuera del dominio. Ahora voy a hacer una pequeña modificación aquí en la ecuación. Yo voy a cambiar aquí, voy a poner este símbolo acá, estoy acá por las dudas, ahí, ¿sí? Cambié el menor por un menor igual. Al hacer este pequeño cambio, ¿qué cambio tengo que hacer en el dibujo? Que sí tome el punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? En el dibujo este que yo hice acá, ¿qué cambio tengo que hacer? Tiene que sacar los círculos. ¿Los dos? El de X No, más. No, solo el, claro, en X más 1. Solamente el círculo este de acá, ¿no? Este no. donde modificó el Entonces, igual. ahí. ¿Estamos? Entonces, ahora, este círculo queda. El de abajo lo saqué, ¿sí? Yo no puedo sacar los dos círculos, ¿eh? ¿Por qué no puedo sacar los dos? Ahí hago un pequeño paréntesis. ¿Por qué hubiera estado mal hacer esto? ¿Por qué hubiera estado mal? Porque ese no lo toman. Porque en el otro sigue siendo X mayor a 1. Primero porque este es x mayor que 1, ¿sí? Y aquí
y cuando estoy hablando de esta línea, digo, estoy hablando de esta ecuación que está representada por esta curva. No toma el 1, o sea que sí o sí acá tiene que haber un agujero, ¿bien? Un circulito que implica un agujerito. Pero ahora supongamos que yo hago esto. ¿Está bien lo que estoy haciendo ahora? ¿Y con este gráfico? Sí, ahora sí. Porque contempla el 1 en ambos casos. Bueno, pero no está bien hecho. No, Está mal. porque no puede haber dos valores iguales para la X, ¿no? Ay, casi, por ahí va. No salió exactamente igual, pero no salió exactamente correcto, digo, pero está por ahí la cosa. Hay una condición para que una ecuación o una gráfica se considere una función, y es la condición de unicidad. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿La vieron? ¿Algo de eso o no? Sí, profe. Sí, la condición es que para un valor de X, como mucho, puede haber un solo valor de Y, no pueden haber dos valores de Y. O sea que, porque si no, imagínense que esto estuviera bien, ¿sí? Que esto estuviera bien y que esta gráfica estuviera bien, y yo les pregunto, ¿cuánto vale f de 1? Algunos me pueden decir, vale 2, ¿sí? Porque el 1 está tomado en esta recta, en esta semirrecta que está tomado en esta ecuación, por eso aparece igual. Otro podría venir hasta acá y decir, no vale 2, vale 3, porque está tomado por esta también. Eso es un error. Las funciones no pueden tener, para un solo valor de X, tener más de un valor de Y. O sea que esto está mal, no se puede hacer. ¿Entienden? Aquí lo correcto es que si se va a tomar el 1, se toma de un solo lado, ¿bien? El 1 en este caso, en este ejemplo, y sí o sí, una de las dos tiene que tener un agujero, en este caso esta. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces, en estas condiciones, con todos estos cambios que le hicimos a la ecuación y a la gráfica, ¿se modificaron las tendencias? Uy, borré todo acá. Pensé que estaba con el puntero acá. ¿Se modificaron las tendencias? Las tendencias no. Las tendencias no. Las tendencias no. ¿Y por qué no se modifican las tendencias? Porque las tendencias no tienen absolutamente nada que ver con el punto, porque cuando hablamos de un solo punto y del valor que toma la función en un punto, si lo toma de un lado, lo toma del otro o no lo toma, ¿bien? Estamos hablando de valor de una función, ¿bien? El valor de una función es el que se refiere a un punto específico y al valor que toma la variable y para ese punto específico, para ese valor específico de la x. Pero cuando hablamos de tendencias, estamos hablando de acercamiento, acercarnos al 1 por izquierda, acercarnos al 1 por derecha, y nosotros no hicimos ningún cambio en eso, solamente hicimos un cambio en el punto 1, por lo tanto la tendencia no se ve modificada. ¿Bien? Sí, el valor, este ya no existe, en este caso, y ahora como está definida la función, y como está graficada, ¿cuál es el nuevo valor para f de 1? 2. 2. ¿Vale? 2. Bien. Entonces, esta diferencia, que es, no es una diferencia sutil, son cosas absolutamente diferentes, y entre el valor de una función y la tendencia de una función, y ahora nos vamos a meter en el concepto del límite, hace de que algebraicamente la resolución de la evaluación de una función, que es directamente reemplazar el valor de una x en una ecuación, no tenga nada que ver con calcular tendencias o calcular límites, ya nos vamos a meter ahí, son cosas diferentes, pero a veces las tendencias coinciden con los valores, sobre todo en este tipo de funciones continuas. Acá, esta es una función que no es continua, se corta, tiene un salto. Bien, las funciones continuas, generalmente, digo generalmente porque hay excepciones también, como para todo, los valores de las tendencias y de las funciones son iguales, y eso hace de que se confundan los conceptos, y son absolutamente conceptos distintos, absolutamente distintos. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces ahora vamos a ver un poco de notación, cómo se escriben las tendencias, así que yo me voy a llevar aquí esto.
al otro pizarrón, acá. Y vamos a poner un poco de notación. O sea, cómo se representan, cómo se escriben las tendencias. Y aquí vamos a entrar en el concepto de límite. Entonces, las tendencias se escriben así. Si yo quiero escribir, por ejemplo, la primera, bien, la primera, esto se escribe como, se pone así, límite cuando x tiende a 1 por izquierda, o sea, la tendencia en x va debajo de la palabra límite, ¿sí? Límite, Aquí se escribe la función, la ecuación de la función. Yo puedo poner la función, ¿sí? Así f de x, o puedo escribir, en lugar de escribir f de x, puedo poner la ecuación. Lo que pasa es que esta ecuación es una ecuación definida por tramos, así que escribir todo esto acá lo haría medio confuso. Por eso pongo f de x, pero me estoy refiriendo a esta f de x. ¿Bien? Entonces, igual, y aquí en el resultado del límite ponemos la tendencia de la y. ¿Bien? Ahí. ¿Y cómo escribo la segunda tendencia? Esta. Bueno, aquí vamos a poner, entonces, el límite cuando x tiende a, aquí me comí el palito, a 1 por derecha, de la función es igual a 3, ¿sí? Y estos se llaman límites laterales, o tendencias laterales, pero a partir de ahora vamos a usar la palabra límite, límites laterales. Bien. Y vamos a poner una condición acá, que hay que acordarse. Yo la voy a poner simbólicamente, y después se las comento. Ahora les cuento qué quiere decir todo eso, ¿sí? Ya. Miren, fíjense acá. En este ejemplo que vimos aquí, en este ejemplo de este lado, ¿sí? Donde las tendencias por izquierda y por derecha eran iguales, ¿bien? La tendencia por izquierda y por derecha eran iguales. Si yo quiero escribir estas tendencias como límites, ¿bien? Voy a borrar las tendencias y las voy a escribir a las dos como límites, ¿sí? Voy a borrar la de arriba y la voy a escribir como límite. Esto era el límite, bueno, negro. Límite cuando x tiende a -4 por izquierda de la función es igual a 2. Esa es la tendencia por izquierda, y voy a borrar la tendencia por derecha y la voy a escribir como límite también. Límite cuando x tiende a -4 por derecha de la función es igual a 2. ¿Bien? Aquí, en este caso, los límites laterales son iguales. Eso quiere decir que la función tiende al mismo valor cuando yo tiendo a -4 por izquierda o cuando tiendo a -4 por derecha. ¿Sí? En ambos casos, la función se acerca a este punto, al 2,
Entonces, cuando los límites laterales son iguales, eso me habilita a mí a decir que el límite, cuando x tiende a menos 4, y acá no le pongo ni izquierda ni derecha, de la función vale 2. O sea, cuando ustedes vean un límite escrito de esta manera, ¿sí?, donde dice el número, pero no dice arriba ni izquierda ni derecha, estamos incluyendo a ambos, por izquierda y por derecha. Y cuando son iguales, este límite existe y tiene ese valor. ¿Sí? Aquí el caso es diferente. Cuando me acerco al 1 por la izquierda, la función tiene un límite, y cuando me acerco al 1 por la derecha, la función tiene un límite diferente. Por lo tanto, los límites laterales por izquierda y por derecha son diferentes. Entonces, aquí no puedo hablar del límite general, y lo que sí puedo decir es que no existe, eso significa, no existe el límite cuando x tiende a 1, aquí estoy tomando el 1 ni por izquierda ni por derecha, estoy tomando ambos, de la función. ¿Bien? Y lo que dice aquí es que, dice, si el límite por izquierda, cuando x tiende a un valor por izquierda de la función, coincide con el límite por derecha y tienen un valor determinado, entonces el límite general tiene ese valor. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podría repetir, por favor, lo que escribió donde no existe el límite, que se me cortó justo? Ah, sí. ¿Por qué no existe este límite? Sí. ¿Eso? Sí. Este límite no existe porque los límites laterales, recuerden que estos son límites, o sea, estamos de tendencias hacia uno por izquierda y hacia uno por derecha, ¿sí? O sea, estamos hablando de esta gráfica. Yo me acerco al 1 por la izquierda y al 1 por la derecha. Y cuando me acerco al 1 por la izquierda veo que el límite da 2, y cuando me acerco al 1 por la derecha veo que el límite da 3. Entonces veo que el límite por izquierda y el límite por la derecha no son iguales, son diferentes. Y como son diferentes, entonces no existe un límite cuando x tiende a 1. Para que este límite exista, o sea, el límite completo, el general, el que incluye a los laterales, es necesario de que estos límites sean iguales. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Tienen alguna otra pregunta? No, profe. ¿No? Bueno, ¿qué tienen que hacer ustedes en el gráfico? Vamos a ir al gráfico, a ver. A ver cómo... Vamos a ir acá. Bien. Límites de funciones. Aquí en el primero, ustedes lo que tienen que hacer es dibujar el gráfico. Pueden usar el GeoGebra, ¿sí?, las siguientes funciones, e inferir a partir del mismo, o sea, del gráfico, para cuáles funciones existe el límite cuando x tiende a x0, o sea, en este caso cuando x tiende a menos 2. Vamos a hacer el primero, y ya que tenemos GeoGebra lo vamos a utilizar. Fíjense, la función es 3x más 1. Yo voy a aprovechar que, ¿dónde tengo aquí? Que ya tengo los puntitos estos, y solamente voy a cambiar la función. Entonces tengo 3x más 1, ¿sí? 3x más 1. Bien, ahí tengo la función. Y el práctico me dice que lo que necesito poner es cuando x tiende, o sea, el valor de la tendencia de x es el menos 2. Entonces aquí, donde tengo el GeoGebra acá. Bien, entonces yo me vengo con este punto. Bueno, tengo que correr esto un poquito para arriba. A ver. Pero no estar haciendo macanas acá. No. ¿Ven ahí el GeoGebra o no? Sí, profesor. Bueno, entonces yo vengo acá, y lo que tengo que fijarme es, si muevo este punto, me tengo que acercar al menos 2, ¿está bien? Me tengo que acercar al menos 2, y me tengo que acercar por izquierda y por derecha, y tengo que ver si me acerco al mismo punto en el eje de la Y. Si me acerco al mismo punto, quiere decir que los límites por izquierda y por derecha son iguales. Ahí me voy a acercar al menos 2 por la izquierda. A ver si no se va a ver, no, tengo que achicar esto.
Ahí, bien, ahora sí. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve, profe. Bueno, yo me voy a acercar al menos 2 por la izquierda. ¿A qué valor se acerca la función? Al menos 5. Al menos 5. ¿Está bien? Y si me acerco, ahora me voy a acercar por la derecha. Si me acerco por la derecha, ¿a qué valor se acerca la función? Al menos 5. Al menos 5 también. Entonces, en ese caso son iguales las tendencias. ¿Bien? Entonces yo vengo acá, vamos a ir al práctico, y pongo, a ver, voy a sacar esto, voy a copiar esto, así hacemos algunos, para que ustedes ya vayan completando. Lo voy a poner en el pizarrón, ¿sí? Bueno, algunos. Bueno, supongan ustedes ese, los primeros ejercicios del práctico. ¿Bien? Entonces, para el primero, ¿sí? Acá. Para el primero, yo hago el gráfico, lo copio, bien, y después digo que el límite, cuando x tiende a menos 2 de la función, o sea, y aquí puedo escribir directamente la ecuación, o sea, 3x más 1 es igual a menos 5, ¿bien? Y ahí está hecho el primero. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien, vamos a hacer el segundo, bueno, hagamos uno más difícil, a ver, vamos a hacer el tercero. Es 1 menos módulo de x sobre 1 menos x. A ver. ¿Dónde tengo GeoGebra? A ver. Acá. Es entonces. Cambiamos la función. Bueno, acá tengo que hacer una fracción. Entonces arriba va 1 menos módulo de x. Ahí. Después va dividido sobre 1 menos x. 1 menos x. ¿Bien? Bien. Esa es la función. ¿Bien? Vamos a sacar esto. Creo que se puede agrandar un poco. Bien, así me tira la gráfica. Ahora les pregunto, porque aquí tenemos este caso. A ver, voy a sacar el dibujo, lo vamos a pegar en el pizarrón, porque este amerita una corrección, este gráfico. ¿Sí? Pero que no hay que confiarse en todo lo que el GeoGebra dice. Bien. Acá. Espero no estarlos mareando con tantas gráficas. Pero no hay otra forma de hacer esto si uno no ve los gráficos. Bien. Este es el 3, ¿sí? El 3. El 3. Entonces, ¿qué corrección? Acá les pregunto a ustedes. Esta es la función. Yo, para entender un poco, hago el dibujo con GeoGebra, me tira este dibujo. ¿Sí? ¿Qué corrección tengo que hacer? ¿O no tengo que hacer ninguna? Que la gráfica no debería estar definida para 1, porque si no el denominador se me hace 0. Exacto. O sea que el dominio de esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 1. Todos los reales menos el 1. ¿Bien? Quiere decir que, ¿qué significa que el dominio sea todos los reales menos 1? Quiere decir que esto es lo mismo que decir, ¿sí? Lo voy a poner entre paréntesis porque no forma parte del dominio, pero quiere decir que no existe f en 1. ¿Está bien? No existe f en 1, porque el 1 no está en el dominio. ¿Por qué no está el 1 en el dominio? Como decían recién, y porque yo no puedo poner abajo en el denominador 1 menos 1 porque me da 0 y la división por 0 no existe la división por 0. Bien, entonces,
Si eso es lo que tengo que corregir, ¿qué le tengo que agregar aquí a la gráfica para el valor de x igual a 1? ¿Qué tengo que poner ahí? Un círculo. Un circulito. Bien, ahora está completa la gráfica. Eso es un trabajo que tienen que hacer ustedes, ¿eh? GeoGebra no lo hace por ustedes. Ustedes son los que tienen que darse cuenta de eso. Entonces, bien, hecho ya la salvedad, ¿sí? Vamos a hacer un experimento a ver si funciona, porque a veces con GeoGebra funcionan estas cosas, miren. A veces, ¿sí? Yo voy a poner un punto acá, ¿bien? Y lo voy a mover a ese puntito, a ver si funciona. Debería desaparecer cuando vaya pasando sobre el 1. ¿Ven que desaparece? Ahí vuelve a aparecer, ¿entienden? O sea, no se ve el agujero, pero si yo quiero pasar un punto sobre el 1, no puedo, desaparece. ¿Lo ven ahí o no? Ese es el agujerito que GeoGebra no me permite representar y que yo lo tengo que dibujar. ¿Bien? Bueno, pero ahora, ya que estamos haciendo esa salvedad, vamos a resolver el límite. Yo tengo que calcular esto. Me están pidiendo que calcule el límite cuando x tiende, o sea que lo resuelva gráficamente, a menos 1 de, bueno, 1 menos módulo de x sobre 1 menos x. Entonces aquí es donde yo me tengo que preguntar, si yo me acerco al menos 1 por izquierda y si me acerco al menos 1 por derecha, si el puntito rojo va a hacer que el punto verde se acerque al mismo valor. Si me acerco al menos 1 por izquierda, ¿sí? ¿El punto verde a qué valor se acerca? A 1. A ver, probemos con el GeoGebra. Vamos acá. A Yo me 0. estoy acercando al menos 1 por izquierda, ¿sí? Ahí. ¿A qué valor se está acercando el punto verde? A 0. Al 0. Al 0. ¿Está bien? Quiere decir que el límite por izquierda es 0. Y ahora me voy a acercar por la derecha. Vengo al menos 1 por la derecha. ¿Cuál es el límite por la derecha? 0. 0 también. Entonces existe el límite, ¿sí? Porque me dan el mismo límite por izquierda y por derecha. Es 0, no es 1, es 0. Entonces, vengo acá y pongo que este límite vale 0. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo funciona? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, déjenme ver una cosa. Quiero ver. Sí. Yo voy a parar de grabar acá. ¿Está bien? Vamos a cortar.